¿Quién quiere tomar ahora la palabra para hacer alguna otra pregunta? Sí, adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Maritere Domínguez y soy de la Facultad de Psicología. Mi pregunta es, si el INE se encarga de todas las votaciones del país, ¿de qué se encargan las otras organizaciones electorales que pasan en los medios de comunicación como radio y televisión? Sin duda. Y la pregunta es muy pertinente, sobre todo porque en esta macroelección, déjame llamarlo de alguna manera, que confluirá en la jornada electoral del 1 de julio, no solamente se van a elegir a los órganos electivos federales, la presidencia y las 2 cámaras del Congreso, sino que va a haber elecciones por primera vez en 30 estados. Salvo Baja California y Nayarit, en todo el resto del país habrá elecciones, al menos alguna elección local, y en algunos casos, como en aquellos estados en donde se elegirá gobernador, se va a renovar, se va a haber hasta 6 elecciones concurrentes, las 3 federales y las 3 locales. ¿Cómo se organizan en ese contexto las organizaciones luego, como decía César, de la reforma 2014? Yo diría que hay que entender, y es muy pertinente porque eso nos le va a servir a los ciudadanos poder encontrar o definir quién es la autoridad responsable y generar un contexto de exigencia. Creo que es obligado que las autoridades electorales estemos escrutadas, se nos exija y nosotros estar atentos a lo que son, digamos, las demandas que vienen desde la propia sociedad. Entonces, bajo esta lógica yo te diría que hay 2 grandes divisiones. La primera, la que ya apuntaba César. Antes de la reforma 2014, lo federal era competencia de elecciones de autoridades federales y lo local de autoridades estatales. Ahora la cosa se vuelve más compleja porque se creó un sistema nacional electoral integrado por órganos nacionales, es decir, el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE, y luego órganos locales, los así llamados organismos públicos locales electorales, que tienen distintos nombres: Instituto Electoral de la Ciudad de México, de Puebla, etcétera, etcétera, etcétera. Tribunales electorales locales y en algunos casos, no siempre, también fiscalías electorales locales. Es decir, tienes una especie de espejo respecto de lo que ocurre a nivel nacional con lo local. Pero las competencias ya no son competencias diferenciadas, porque ahora el INE, a diferencia, como decía César, de lo que hacía el IFE, también es competente para intervenir, no en todo, pero sí en parte de las elecciones locales. Déjame planteártelo así. Toda la etapa de sorteo, capacitación, entrenamiento y designación de los funcionarios de casilla, justo lo que hablamos ahora, lo hace el INE, aunque sea para elecciones locales. Más todavía porque existe ahora una figura de la casilla única. Probablemente si alguno de ustedes votó en 2015 ya conoce esta figura. Es decir, ahora en una sola casilla se recibe la votación de la elección federal y de la elección local. Bueno, eso le corresponde al INE. Pero todo lo que tiene que ver con la impresión de materiales electorales, boletas, manuales, actas de la elección local, eso le toca al así llamado OPLE. El arbitraje, que es muy importante, las quejas entre los partidos, cuando se trata de elecciones locales, le toca al órgano local, a menos que se trate de temas que tienen que ver con la radio y la televisión que le tocan al INE. Entonces es muy importante esto porque durante una elección local el INE cumple una función, pero el OPLE cumple otra. Digamos que el momento en el que se cambia la estafeta es a partir del cierre de la votación, cuando una vez que se tienen las actas de las casillas, que se cerraron las casillas, todo es responsabilidad en la elección local del OPLE, no del INE. Y además existe, como te decía, una división horizontal: autoridades administrativas que organizamos la elección, el INE y los OPLES, y autoridades jurisdiccionales, es decir, tribunales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales electorales de los estados, que revisan lo que nosotros hicimos como autoridades administrativas. Es un sistema muy complejo, pero es un sistema que es importante, digámoslo así, comprender, porque, como te decía, creo que es importantísimo que como ciudadanos podamos saber a dónde exigir. Lo que hemos visto en las elecciones pasadas es que los propios partidos políticos muchas veces no tienen claro esto y llegan a presentar quejas, por ejemplo, al INE, que son competencia de los órganos locales, y nosotros tenemos que turnarla al órgano competente, que es el Instituto Electoral de un estado. La única excepción en todo este, digamos, sistema complejo de atribuciones entreveradas tiene que ver, como te decía, con la radio y la televisión, que eso es responsabilidad exclusiva del INE,
con independencia que se trate de elecciones federales o de elecciones locales, todas las quejas, los spots, la orden así llamada de transmisión, en lo que nosotros le damos a las televisoras, a las radiodifusoras para que transmitan esta cantidad de spots importante que ya ahora estamos viendo al aire a nivel federal y local, eso lo administra el INE. Y otro tema que solo es competencia del INE, con independencia que se trate de elecciones locales o federales, que es la fiscalización. Eso sí lo hacemos nosotros. La auditoría, ver el gasto, recibir los informes, constatar que lo que nos informan los partidos y los candidatos es cierto, eso es responsabilidad del INE. Aunque también aquí vale la pena, y tal vez esto en su momento, si tocan a lo largo de este programa el tema de la fiscalización, será muy importante entender, por ejemplo, que lo que fue polémico el año pasado con las elecciones del Estado de México y sobre todo de Coahuila, que tenía que ver con el rebase de los topes de gasto de campaña, implica algo que no le toca al INE definir. O sea, toda la fiscalización la lleva el INE, con excepción de fijar los topes de gasto de campaña, que eso lo deciden en las elecciones locales, los congresos locales, a partir de una serie de fórmulas de cálculo, pero que será, creo que oportuno, César, si me permiten, la sugerencia que en algún momento se analice a lo largo de esta serie. Digamos que el modelo mexicano, para llamarlo de alguna manera, de organizar elecciones, y que es un modelo que se ha exportado, en donde hay un órgano encargado de organizar las elecciones y otro encargado de revisar lo que este primer órgano hace y sobre todo al final de juzgar si las elecciones son válidas o no, un tribunal, pues ha sido la lógica con la que desde 1990 se ha venido construyendo, desde unos años antes, pero en realidad desde 1990, para ponerle una fecha de un banderazo de salida, se ha venido construyendo el sistema electoral mexicano. Luego se le agregó la FEPADE, insisto, pero esa es una competencia importante, pero que tiene que ver con los delitos electorales en la construcción pues, de un modelo que es, insisto, muy particular y que tiene ahora pues, esta lógica de fusionar de alguna manera lo local con lo federal. Omití decir una cosa y aprovecho, porque lo que pedí es exigencia. Todo lo que tiene que ver con las elecciones federales, ahí sí es del INE. Y entonces, a quien hay que ver, a quien hay que exigirle, a quien hay que pedirle, a quien hay que escrutar en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales de senadores y diputados federales es a nosotros. Y al Tribunal Electoral que, como decía, nos revise nuestras decisiones.